Esa necesidad desesperante y constante de obtener aprobación de los demás es, en su esencia más pura, el mecanismo exacto que mantiene a su mente en una condición de debilidad crónica y la vuelve completamente controlable. La sociedad organizada no invierte su energía en temer al delincuente común o al individuo marginal, su verdadero terror se dirige al hombre que no la necesita. La razón es profunda y subversiva. Este hombre ha desvelado el secreto más peligroso de todos, la verdad existencial de que es posible, de hecho, existir, actuar y prosperar sin la muleta constante de la validación externa. Friedrich Nietzsche, con su brutal claridad, observó que el individuo que alcanza la autosuficiencia no es meramente libre en un sentido teórico, es, operativamente, una bomba de tiempo colocada en el corazón de cualquier sistema de control. Su sola presencia y su estilo de vida se convierten en la prueba irrefutable de que las cadenas de la dependencia son, en última instancia, ilusiones mentales, y que la búsqueda neurótica de aprobación no es una condición humana natural, sino una prisión autoimpuesta que puede ser desmantelada con la voluntad. Usted está a punto de comprender por qué alcanzar la independencia absoluta de juicio y valor se convierte en su mayor arma y en el acto de rebelión más significativo que puede ejecutar. Es crucial distinguir esta independencia de cualquier forma de aislamiento superficial. No estamos hablando de una huida del mundo por resentimiento barato, ni de una misantropía perezosa. Hablamos de la fuerza inconmensurable que emerge en el instante en que usted rompe, uno por uno, cada hilo invisible que lo conecta a la necesidad de la validación ajena. Es el momento en que usted decide dejar de alimentar el sistema de control con su propia hambre de aprobación. Permítame revelarle una verdad profundamente incómoda: la sociedad, en su totalidad, opera como una máquina meticulosamente diseñada para crear dependientes. Esto no es un accidente evolutivo o una casualidad histórica, es la pura y dura arquitectura del control. El objetivo es ahora diseccionar con precisión esta maquinaria de control social, examinando cómo opera en las esferas más íntimas de su vida, comenzando por las estructuras que deberían ser su refugio. En primer lugar, tenemos el núcleo fundacional, la familia. Es en este ambiente primario donde se le inculca, desde sus primeros momentos, la premisa de que la aprobación es un prerequisito para el afecto. El condicionamiento es básico, pero devastador: pórtate bien, y mamá te querrá; si no obedeces, papá mostrará su enfado. Su valor intrínseco se establece como una variable dependiente de su capacidad para agradar a otros. La familia, lejos de ser una escuela de autosuficiencia emocional, se convierte en el primer y más efectivo centro de entrenamiento para la dependencia afectiva. Posteriormente, este condicionamiento se refuerza en el siguiente nivel, la escuela. Aquí, el entrenamiento para buscar la validación externa se formaliza y se cuantifica a través del sistema de calificaciones. El objetivo del sistema educativo no es, primariamente, enseñarle a pensar críticamente, sino a repetir con exactitud lo que la autoridad desea escuchar y a conformarse a los estándares medibles. Su mente se acostumbra a que su valor intelectual, su capacidad y su potencial sean medidos, juzgados y certificados por una autoridad externa, el profesor, la institución. La escuela se transforma, en esencia, en una fábrica de buscadores de aprobación compulsivos, asegurando que el individuo ingrese a la vida adulta con la firme creencia de que su valía nunca puede ser generada internamente. A medida que el individuo avanza en el sistema, el siguiente nivel de control se consolida en el trabajo. Es en la esfera profesional donde se le vende la convincente narrativa de que usted necesita un salario para garantizar su supervivencia y, crucialmente,
que necesita un jefe que valide constantemente su desempeño y unos colegas que le otorguen aceptación social dentro del entorno. La máquina de la dependencia le convence de que su identidad esencial está intrínsecamente atada a su función productiva. La narrativa es implacable. Sin un trabajo, usted no es nadie. Sin un ingreso fijo, su valor social es nulo. Esto garantiza que el individuo persiga la aprobación y la seguridad económica por encima de la autodeterminación. Finalmente, este ciclo se cierra y se sella en el ámbito de las relaciones interpersonales. Aquí, la sociedad vende la peligrosa mentira de que usted necesita ineludiblemente una pareja para sentirse completo, que necesita un círculo constante de amigos para evitar la soledad, y que el reconocimiento social es un requisito indispensable para poseer una autoestima saludable. La trampa final es la más dulce y la más corrosiva. Se le inocula la creencia de que el amor propio y la valía interna dependen directamente del amor y la validación ajena. Nietzsche, al analizar la moral de rebaño, entendió que esta red de dependencias emocionales, afectivas y económicas no es casualidad, es una tecnología de control integral. Todo este entramado de dependencias, desde la familiar hasta la laboral, se mantiene activo gracias a la moral del rebaño. Esta moralidad no es una guía ética, es, en esencia, una tecnología de control altamente efectiva. Herramientas psicológicas como la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo y la intrínseca necesidad de pertenencia son los dispositivos clave que se activan para garantizar que usted permanezca atado al sistema y sea predecible en su comportamiento. Al someterse a estas presiones, usted cede su autonomía. Para ilustrar el poder subversivo de la autosuficiencia absoluta, no hay mejor ejemplo que la historia de Diógenes de Sinope. Cuando Alejandro Magno, el hombre que había conquistado gran parte del mundo conocido y que representaba el epítome del poder externo y la validación social, se acercó al filósofo cínico que vivía en un barril y le ofreció: «Pídeme lo que desees, soy Alejandro Magno». La respuesta de Diógenes fue devastadora en su simplicidad: «Hazte a un lado. Me estás tapando el sol». ¿Por qué este rechazo aterrorizó más a Alejandro que cualquier ejército que pudiera enfrentar? Porque se encontró ante un individuo que no necesitaba nada de él, ni su poder, ni su oro, ni su reconocimiento. Un hombre verdaderamente libre. La arquitectura del control colapsa inmediatamente cuando se confronta con alguien que no tiene necesidades que puedan ser satisfechas o utilizadas como palanca. Esta anécdota demuestra la verdad radical: la verdadera libertad reside en no necesitar nada de nadie. Comprenda esta dinámica con claridad. La arquitectura del control social se desmorona y colapsa de forma instantánea al encontrarse frente a la autosuficiencia inexpugnable. Es su carencia de validación, esa constante búsqueda de aprobación externa, la que opera como el combustible más puro que alimenta su propia esclavitud. Cada vez que usted se lanza a buscar aprobación, cada vez que mendiga que otros confirmen su valor o su camino, usted está inyectando energía directamente a la maquinaria que lo mantiene controlado. Por el contrario, la existencia misma del hombre que no necesita absolutamente nada de nadie se convierte en la mayor amenaza para el sistema. Esta amenaza no es violenta, ni ruidosa, ni destructiva en el sentido físico. Es peligrosa porque su mera existencia demuestra, con hechos irrefutables, que toda la estructura de dependencias es completamente innecesaria. Su vida, vivida en la autonomía total, es una revolución silenciosa que expone la ilusión de las cadenas que el rebaño lleva con orgullo. Por lo tanto,
La autosuficiencia trasciende el ser un simple rasgo de carácter, es el mayor acto de rebelión que un individuo puede cometer contra la domesticación. La autosuficiencia trasciende la mera capacidad de gestionarse sin ayuda, es, en su esencia, el mayor acto de rebelión que un individuo puede concebir y ejecutar. Este acto subversivo reside en la disciplina de no necesitar jamás la validación externa para determinar quién es usted, cuál es su valor o cuál es su propósito. Sin embargo, la sociedad, al depender de la dependencia, ha demonizado metódicamente el estado de la soledad. ¿La razón? Es simple y estratégica. Un hombre que se encuentra solo consigo mismo y con sus pensamientos es, para el sistema, un hombre peligroso. En ese silencio, lejos del constante ruido del rebaño y de sus juicios, el individuo tiene el potencial de descubrir una verdad liberadora, que su existencia no requiere la aprobación colectiva. Es en esa soledad no contaminada donde él puede forjar sus propios valores, definir sus propias metas y establecer su propia medida del éxito, sin la interferencia de los estándares impuestos. Nietzsche denominó a este ser como el espíritu libre, no porque actúe sin consecuencias, sino porque ha desarrollado criterios internos de valor tan sólidos e inexpugnables que la validación externa se vuelve completamente superflua. Sus decisiones emanan de la expresión pura de su voluntad de poder, no de la obligación de complacer a otros. Considere el impactante ejemplo de Napoleón Bonaparte durante su exilio final en la remota isla de Santa Elena. Fue despojado de la totalidad de su imperio, de su ejército fiel, de sus títulos políticos y de su poder terrenal. En ese aislamiento forzoso, con el mundo creyéndole un hombre derrotado, ¿qué hizo? Napoleón no se desintegró en la desesperación ni mendigó reconocimiento. En su lugar, se dedicó a escribir, a reflexionar intensamente, a organizar su vasta biblioteca y a dictar las memorias que moldearían su leyenda histórica. Él siguió siendo, fundamentalmente, Napoleón. Su identidad y su sentido de valía no se evaporaron porque el mundo exterior le hubiera retirado el título de emperador. El motivo es crucial. Su identidad jamás dependió de esos títulos externos o de la aprobación de las naciones. Su grandeza emanaba de una disciplina interior y una voluntad tan sólidamente forjada que era inexpugnable. Esto es la manifestación del poder genuino, la fuerza que subsiste y prevalece a pesar de que todas las circunstancias externas sean catastróficamente adversas. Demuestra que el poder real surge de la autosuficiencia emocional e intelectual, no de los factores perecederos que el azar o terceros pueden conceder o arrebatar. En un esfuerzo por neutralizar esta fuerza radical, la sociedad tiene la estrategia de etiquetar la independencia genuina como un defecto moral, generalmente como arrogancia. Esta es la táctica más común para atacar y desacreditar aquello que el rebaño teme profundamente. Es más sencillo para la masa criticar un supuesto exceso de orgullo que confrontar la incómoda verdad de la verdadera autosuficiencia, que expone su propia dependencia. Por ello, insisten en que usted necesita humildad y que debe conectar constantemente con otros, tachando el aislamiento como una patología mental. Pero esto es una mentira conveniente. Es vital establecer una distinción: el aislamiento por debilidad, cuando se huye de la gente por incapacidad de manejar el rechazo o el miedo, es, en efecto, una forma de enfermedad que consume. Sin embargo, el aislamiento por fortaleza, el tiempo que se elige pasar a solas sin distracciones, es una medicina esencial para el espíritu. Cuando usted dedica tiempo a solas, sin el ruido externo ni la necesidad de complacer a nadie, descubre quién es realmente debajo de todas las máscaras que utiliza para ser aceptado.
Es en esa soledad disciplinada donde reside la verdadera curación de la mente dependiente. Ha llegado el momento de traducir esta filosofía radical en una acción directa y no negociable. Este es su primer desafío, y debe asumirlo no como una sugerencia opcional, sino como una orden estricta para su propio despertar. Usted debe comprometerse a pasar los próximos 30 días en un estado de abstinencia total de búsqueda de validación externa. Esto significa, de forma metódica, que no pedirá opiniones que no son estrictamente necesarias para el objetivo funcional de una tarea, no buscará la aprobación para decisiones que ya ha tomado de forma autónoma, y no mendigará reconocimiento o elogios por los logros que ya ha alcanzado por mérito propio. Mientras cumple esta orden, su tarea es observar con frialdad clínica. Observe cómo reacciona el mundo a su alrededor cuando usted deja de inyectarle el combustible de su autoestima. Note cómo se incomodan las personas cuando descubren que ya no pueden usar su aprobación como una moneda de cambio o una palanca de control sobre usted. Este malestar ajeno es la prueba tangible de que usted está cortando los hilos de la dependencia. Esta práctica, sostenida por un mes, es la prueba de fuego de su autonomía. Tras superar la prueba del aislamiento, la soledad debe transformarse en el verdadero crisol o la forja de su voluntad inquebrantable. El objetivo de este recogimiento no es huir del mundo por temor, sino edificar una fortaleza interna tan sólida y vasta que le permita enfrentar la realidad externa desde una posición de abundancia de espíritu, nunca desde la debilidad de la carencia. Esto implica que sus acciones y su valía ya no estarán impulsadas por lo que usted necesita, aprobación, afecto, seguridad, sino por lo que usted tiene para ofrecer, fuerza, claridad, creación. Cuando usted ya no necesita que otros confirmen su valor, cuando su estabilidad emocional no depende de circunstancias externas volátiles y cuando sus decisiones se originan en criterios internos robustos, usted se convierte en una anomalía, un ser que el sistema de control simplemente no puede procesar. Un individuo genuinamente libre es una variable que anula la ecuación de la dependencia y, por lo tanto, representa la mayor amenaza para la mediocridad organizada. Ha llegado el momento de entender la verdadera raíz del miedo del sistema. La máquina de control no teme a los criminales comunes, sino al individuo autosuficiente porque, en términos de poder operativo, no puede ser comprado ni chantajeado. Un hombre que ha erradicado la necesidad de validación no puede ser sobornado con migajas de aprobación, no puede ser intimidado con la amenaza de exclusión, y no hay palancas de control emocional que puedan ejercerse sobre él. ¿Cómo se somete a alguien que no mendiga su valor? Es imposible. Nietzsche, al desarrollar su concepto de la transvaloración de todos los valores, Humbertum ayer verte, entendió que la liberación final se logra cuando se pasa de ser un consumidor de valores impuestos a un creador. La transvaloración no es un simple acto de rebeldía, sino la disciplina de crear sus propios criterios internos de valor, lo que es bueno, valioso y deseable para su propia voluntad de poder. Cuando usted decide que el rechazo del rebaño es, en realidad, una confirmación de su originalidad, el poder que otros tenían sobre usted a través de la aprobación y el miedo simplemente desaparece. Para visualizar esta dicotomía entre el espíritu libre y el manipulador dependiente, observe el contraste histórico entre Nikola Tesla y Thomas Edison. Edison era, sin lugar a dudas, un manipulador social y comercial genial. Sabía manejar a la perfección las dinámicas de poder, cómo convencer a inversores clave y cómo dominar la política empresarial de su época. Su éxito se basó en su capacidad para obtener validación, financiación y apoyo del sistema.
Por otro lado, Tesla era un genio solitario e intransigente que operaba en un plano mental superior. Él no necesitaba la validación constante de nadie para tener la certeza absoluta de que sus ideas sobre la corriente alterna eran revolucionarias. La historia nos muestra la cruel verdad del sistema. Edison logró un éxito comercial abrumador y consolidó un imperio financiero. Sin embargo, fue Tesla quien, fundamentalmente, cambió y electrificó el mundo con su visión. La diferencia es abismal. Tesla no necesitaba que otros comprendieran o validaran su genialidad para continuar su proceso creativo. Su impulso era interno. Edison, en contraste, necesitaba mendigar y convencer constantemente a terceros de su valor para mantener el flujo de capital y la legitimidad social. Este ejemplo demuestra que la genialidad verdaderamente libre es una fuerza autojustificada que no requiere el permiso ni la aprobación del sistema para manifestarse, a diferencia de la dependencia comercial que siempre debe doblegarse ante el juicio del mercado o la autoridad. El sistema de control utiliza el aislamiento social como su castigo supremo más efectivo, precisamente porque funciona con la inmensa mayoría de la gente. La amenaza es simple, directa y aterradora para el individuo dependiente: si no acatas la obediencia, te vamos a excluir. Si te desvías de las normas, nadie te aceptará. Si dejas de buscar nuestra aprobación, te quedarás inevitablemente solo. Esta coerción funciona mientras el individuo percibe la soledad como el peor de los males. Pero el verdadero colapso del sistema ocurre cuando se encuentra con alguien que ha realizado la transmutación psicológica, alguien que no concibe la soledad como un castigo, sino como la manifestación de la libertad absoluta y el refugio creativo. Cuando la mente fuerte deja de ver el aislamiento como su mayor miedo y lo redefine como su laboratorio personal, el sistema pierde su herramienta de coacción más poderosa. No tiene cómo lidiar con una mentalidad que valora el silencio, la introspección y la autonomía por encima de la comodidad de la pertenencia. Este individuo, al no temer el ostracismo, se vuelve completamente inmune a las reglas impuestas por la masa. Aquí revelamos el engranaje central que lo mantiene atrapado: la economía de la manipulación. Esta economía opera mediante una transacción psicológica simple pero devastadora: yo poseo algo que usted siente que necesita: aprobación, aceptación, reconocimiento, pertenencia, y usted posee algo que yo deseo: obediencia, conformidad, validación de mi poder. Así se establece el intercambio: yo le ofrezco migajas de validación o afecto condicional, y usted me entrega su sumisión y su autonomía. Es un ciclo de necesidad mutua diseñado para el control. No obstante, la independencia emocional funciona como un disruptor radical de este sistema. En el momento en que usted deja de necesitar mi aprobación, cuando ya no busca mi aceptación o mendiga mi reconocimiento, yo, como pastor o manipulador, me quedo sin nada que ofrecerle. Y sin nada que ofrecer, mi poder sobre usted se anula. Esta autosuficiencia rompe el ciclo de esta economía al negarle su combustible principal. Esto aterroriza al sistema porque demuestra que toda su estructura de control social depende de que la mayoría de las personas posean necesidades emocionales crónicamente insatisfechas. La arquitectura completa de la estructura de control social, y la razón por la cual la manipulación es tan efectiva, depende de un único y frágil pilar: la existencia de necesidades emocionales crónicamente insatisfechas en la mayoría de la población. El sistema se alimenta de su necesidad de pertenencia, de su hambre de validación constante, de su deseo de sentirse especial y, por supuesto, de la necesidad fundamental de sentirse amado.
Estas carencias son el casus belli perfecto para el control. Sin embargo, el hombre autosuficiente invierte radicalmente esta ecuación. Él no rechaza estas recompensas cuando llegan de forma genuina, pero no las necesita para funcionar. Esta falta de dependencia, esta ausencia de necesidades emocionales como palancas de control, es precisamente lo que lo convierte en un ser imparable. Al haber construido su brújula moral y su autoestima desde adentro, el autosuficiente anula la principal herramienta de coacción del sistema, declarando su independencia funcional y emocional. La libertad genuina y tangible se inicia con un acto de destrucción activa, la demolición de todas las necesidades artificiales que el sistema ha inoculado en su psique. No se trata de volverse un ser indolente o cruel, sino de cultivar una fortaleza interior de tal magnitud que le permita interactuar con el mundo desde un lugar de abundancia y autosuficiencia, y nunca más desde la debilidad de la carencia. Nietzsche ofrece un concepto brutal para consolidar este poder: amor fati, amar el destino. Esta disciplina significa que usted ama su camino, acepta la totalidad de su existencia, incluidos sus errores, sus dolores y sus injusticias, de forma tan completa que su propia existencia se justifica a sí misma. Al hacer esto, usted deja de necesitar que otros validen o aprueben su trayectoria. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo de su época, entendió esta paradoja. A pesar de ser emperador de Roma, escribía en sus meditaciones como un estudiante disciplinándose a sí mismo. Su inmensa grandeza surgía de su disciplina interior, de su código estoico, y no de su título exterior. Él no requería que nadie le dijera que era grande, porque su valor era un hecho interno, no una opinión externa. A continuación, se presenta el método práctico y metódico para comenzar a construir su arsenal de autosuficiencia. Este proceso debe abordarse con una honestidad brutal y la frialdad de un estratega. Paso 1. Identificación de las áreas de dependencia. Su primera tarea es identificar con precisión quirúrgica cada área de su vida donde la búsqueda de validación externa se ha convertido en un hábito neurótico. Debe ser absolutamente honesto, es en su trabajo donde necesita la aprobación constante de su jefe o colegas. Es en su círculo familiar o de amigos donde busca desesperadamente ser aceptado. ¿Son las redes sociales donde su autoestima mendiga me gusta y comentarios? ¿O es en sus relaciones románticas donde su valor parece depender del afecto condicional de otro? Mapear estos territorios de dependencia es vital, pues no se puede cortar lo que no se ha visto. Paso 2. El corte metódico de los hilos. Una vez identificadas las áreas, debe proceder a cortar los hilos de dependencia uno por uno. Este corte debe ser ejecutado de forma metódica y desapasionada, no con un arrebato dramático o de rebeldía adolescente. Deje de solicitar activamente opiniones que son completamente irrelevantes para su camino. Cese la búsqueda de aprobación para decisiones que usted ya ha tomado de forma autónoma. Y, crucialmente, deje de mendigar reconocimiento o elogios por logros que usted ya alcanzó y que se justifican por su propio mérito. Cada hilo que usted corta es un paso hacia la soberanía de su mente y hacia la liberación de la economía de la manipulación. La culminación de este método práctico de autosuficiencia se alcanza con los dos pasos finales, esenciales para la creación de una mente blindada. Paso 3. Desarrollo de criterios internos sólidos. La meta aquí es dejar de mendigar el valor a las métricas externas y construir un sistema de medición de éxito que sea completamente autónomo. Debe preguntarse, ¿qué define la excelencia para mí, realmente?
¿Qué acciones, principios o logros generan un respeto innegociable por su propia persona? ¿Cómo mide usted su propio progreso sin recurrir a las calificaciones, los salarios o los me gusta? Estos criterios internos sólidos, forjados en la voluntad de poder y la honestidad brutal, se convierten en su única brújula. La meta ya no es alcanzar el estándar del rebaño, sino superar su propio estándar más exigente. Paso 4. Transformación del rechazo en combustible. Finalmente, usted debe aprender a practicar la alquimia psicológica que convierte la adversidad en energía. Cada vez que alguien no aprueba su camino, lo critica por ser diferente o lo excluye por negarse a seguir al rebaño, usted no debe interpretarlo como un signo de que está equivocado. Por el contrario, debe utilizar ese rechazo como combustible puro y tangible. El rechazo se convierte en la confirmación más valiosa de que usted avanza por un camino original y soberano y de que está rompiendo las cadenas de la conformidad. La crítica ajena es la prueba de fuego de su autonomía, es una victoria, no un revés. Ahora, este conocimiento debe someterse a una prueba de campo inmediata. Este es su segundo desafío, un ejercicio de soberanía activa que debe ejecutarse con disciplina militar. Usted debe identificar a las 3 personas de su entorno de quienes usted siente que más intensamente busca la aprobación o cuya opinión sobre usted tiene el mayor peso emocional. Puede ser su jefe, su pareja, un familiar o un mentor. Durante la próxima semana, su instrucción es operar como si la opinión de esas personas sobre usted fuese completamente irrelevante. Esto significa que no buscará sus elogios, no preguntará su parecer para decisiones ya tomadas, no actuará basándose en su deseo de agradarles. Este ejercicio será profundamente incómodo, se sentirá antinatural y su mente generará 1000 excusas para justificar la necesidad de su validación. Es mi jefe y necesito mi trabajo, es mi pareja y temo perder su afecto, es mi familia y me sentiré culpable. Reconozca estas excusas como lo que son, mentiras cómodas diseñadas para sabotear su libertad. La resistencia a esta práctica es la medida exacta de su dependencia. Al romper este patrón, usted retira su poder de las manos de terceros. La transformación del rechazo en combustible es el arte de la alquimia psicológica que define al espíritu libre. Cuando usted se aventura a manifestar su independencia, es inevitable que experimente la crítica y la desaprobación. Sin embargo, en lugar de interpretarlo como evidencia de que está equivocado, usted debe entrenar su mente para tomar la crítica del rebaño como la confirmación más valiosa de que avanza por un camino auténtico y de que está activamente rompiendo las cadenas de la conformidad. Cuando alguien no aprueba su autonomía, cuando el entorno se siente incómodo porque usted ya no puede ser controlado, o cuando reacciona negativamente a su autosuficiencia, debe entenderlo así. El rechazo de los dependientes es, en esencia, la aprobación de los libres. Cuando el rebaño se perturba con su presencia, cuando los individuos conformistas lo tildan de arrogante o egoísta, usted está recibiendo la señal más clara posible de que su forja personal está siendo exitosa. La fortaleza que usted busca no reside en la comodidad, reside, invariablemente, al otro lado del dolor que produce la independencia. Debe tomar conciencia de una verdad operativa sobre el sistema. La sociedad lo bombardea de forma constante con ruido y un flujo incesante de distracciones diseñado para un solo fin: evitar que usted acceda al silencio. La razón es estratégica. El silencio no es un vacío, es el laboratorio personal donde el individuo tiene la oportunidad de escucharse a sí mismo sin la contaminación externa, el lugar exacto donde podría descubrir la fuerza de su propia voluntad de poder.
Vivimos en una era de ruido perpetuo, notificaciones constantes, redes sociales implacables, entretenimiento disponible 24/7 y reuniones sociales a menudo innecesarias. Todo meticulosamente orquestado para mantenerlo lejos del silencio donde usted podría confrontar quién es realmente cuando nadie lo está observando. Nietzsche lo expresó sin ambajes: llega a ser quien eres. Pero, ¿cómo puede usted llegar a ser quien es si jamás se permite estar a solas consigo mismo? ¿Cómo puede forjar su propia voluntad si constantemente la está comparando con el juicio y las expectativas ajenas? El sistema sabe que si usted se aísla, aunque sea temporalmente, podría descubrir una verdad peligrosa, que no necesita la aprobación del rebaño para existir. Es vital comprender que esta maquinaria de control trasciende lo social y lo moral para infiltrarse en lo económico. El sistema económico moderno se alimenta vorazmente de su insatisfacción constante. Su descontento, su sensación de carencia o su frustración existencial no son efectos secundarios, son el combustible principal de la máquina de control y de la producción masiva. ¿Por qué se insiste tanto en que el consumo es una forma de identidad? Porque si usted está convencido de que usted es lo que compra, que su ropa define su personalidad, que su coche simboliza su éxito o que el estatus social se manifiesta a través de bienes, entonces usted estará atrapado en un ciclo de dependencia perpetua. Si su identidad depende de objetos externos, usted siempre necesitará más de esos objetos para mantener esa identidad ilusoria. El sistema crea necesidades artificiales de manera constante para asegurar que usted nunca alcance la plenitud interna y que su valor esté siempre en un estado de necesidad, volviéndole infinitamente explotable para el beneficio de la economía del miedo y la carencia. El antídoto radical contra esta economía de la dependencia, a pesar de lo contraintuitivo que parezca, fue brillantemente ejemplificado por Séneca, uno de los hombres más ricos de la Roma imperial. Séneca comprendió una verdad que trasciende la acumulación de capital, practicaba la pobreza voluntaria de forma periódica como un ejercicio de poder y dominio propio. Se despojaba temporalmente de todas sus comodidades, vivía con la austeridad de un estoico, ingería alimentos simples y dormía en el suelo. ¿La razón de esta disciplina? Demostrar a su propia mente que su poder no dependía de sus vastas posesiones, era un ejercicio para mantener su identidad desvinculada de su riqueza y para preservar la disciplina de no necesitar lo que ya tenía. Esto es el núcleo de la libertad económica real. No se trata de obtener más dinero o poseer más objetos, sino de necesitar menos cosas para sostener su bienestar interno. Cuando su identidad no requiere validación a través del consumo, usted ya no es vulnerable al chantaje del sistema. La estabilidad emocional duradera se logra mediante el cultivo de disciplinas internas, la soledad, la voluntad de poder, la autosuficiencia, y no mediante la adquisición incesante de factores externos. Al no necesitar validar su valor a través del consumo, usted se convierte en un consumidor libre, una pesadilla para cualquier economía basada en la creación de necesidades artificiales. El hombre superior, el Übermensch concebido por Nietzsche, no debe ser malinterpretado como un ser antisocial o un ermitaño amargado que huye de la humanidad por resentimiento. Por el contrario, es autosocial. Esta distinción es fundamental, no rechaza la sociedad por incapacidad de conectar, sino que interactúa con ella desde una posición de inmensa abundancia, y jamás desde la debilidad de la carencia o la necesidad. El Übermensch es un creador de valores tan sólidos e internos que no requiere la validación externa para sostenerlos.
Esto le permite elegir sus conexiones humanas de forma consciente, sin que éstas sean impulsadas por la necesidad de ser completado por otro. Su fuerza se manifiesta en la creación de un proyecto personal independiente, sea una obra de arte, una filosofía de vida, un negocio o una disciplina física, que es la expresión pura de su voluntad de poder, libre de la dilución de la aprobación ajena. Al construir su propia fortaleza, el objetivo final es convertirse en un farol, un faro de luz, para otros espíritus que buscan la misma libertad. Su existencia, vivida en autonomía, es un mensaje potente que demuestra que la dependencia emocional no es una condición inevitable. No necesita predicar su filosofía, su propia vida se convierte en el mensaje. Al ser completo, el Übermensch atrae conexiones genuinas basadas en el compartir de la abundancia mutua y no en la mendicidad de la necesidad mutua. Este es el único poder real, la libertad de ser completo por elección.